Déjenme preguntarle a Tomás Mojarro, ¿qué opina de la última frase célebre de nuestros talentos políticos? La gallina de los huevos de oro se nos acabó, había excedentes, se nos acabó, hoy tenemos menos petróleo. Se nos secó totalmente. Es el cuento de la gallina de los huevos de oro más trágico, más doloroso, que estábamos nosotros con Cantarell creyendo, estuvimos en el cuerno de la abundancia y nos quedó el puro cuerno. Ahora con la fábula de la gallina de los huevos de oro difunta, pues a seguir importando gasolina y a seguir en esta situación. Escuché yo hace 2-3 días a un político del sexenio pasado que aseguraba, pero ¿cómo vamos a tener más refinerías? ¿Cómo vamos a manejar de tal manera el petróleo como me están diciendo en un diálogo si ya tenemos capacidad para 3/4 nada más del territorio para llenarlo, para satisfacerlo? Ya no tenemos la suficiente gasolina, el crudo, ¿cuál vamos a refinar? Se me hizo una exageración, pero a los 2 días llegó la fábula de los huevos de oro y nos quedamos sin oro, sin nada, sin fábula. Que desde luego no se aplica realmente a esto. Simplemente se secó el pozo por su uso y bien que utilizamos los recursos en multitud de cosas, buenas y malas. Es decir, no hicimos una acción que acabara con una fuente de riqueza innecesariamente, que sería el símil con la gallina de los huevos de oro. Como siempre, fue un símil fallido. Disparatado. El presidente, sí. Oí que creo que era ¿cuántos millones? No, 200,000. Bueno, no, la cifra ya no la voy a decir. Vamos a suponer 2 millones de barriles que producía Cantarell al día y ahora únicamente 200,000 barriles. Sí, esa es más o menos la proporción. Sí, entonces está muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿perdemos toda esperanza? Porque si se nos acaba el petróleo, que era nuestra única bonanza, yo no sé, alguien ingrato me hizo leer hace poco un poema de Sabines. No sé si lo entendí bien, pero ¿somos cangrejos? ¿Y vamos a perder toda esperanza? Ojalá que lo haya entendido bien, si no platicamos sobre ello. Pero sí, porque si eso que era lo que nos daba algo de beneficio, ya no lo tenemos. Y pasó de 2 millones a 200,000. Yo no le veo un futuro a esta situación. Sí, lo ideal hubiera sido que una proporción elevada de ese petróleo crudo, en lugar de exportarse tal cual como salía, se hubiera refinado y además aplicado en una petroquímica que era creciente en México. Pero no se hizo. Es que eso es una mentira. La industria de la refinación deja muy poca ganancia, muy poca. Por poner, lo pueden ver ahora que se hacen los precios de la gasolina que se le puso, esto es del impuesto, esto es del traslado. La refinación son centavos. Lo que se le gana a un litro de gasolina por refinación son centavos. Vamos a suponer que 50 centavos. En Estados Unidos les va muy bien porque refinan grandes cantidades de petróleo y venden grandes cantidades de gasolina y son muy eficientes y honestos. En México esos 50 centavos que le hubiéramos ganado a cada litro, la mitad en corrupción, la mitad en ineficiencia, ya hubiéramos salido perdiendo. E impuestos. Con una refinería en México no es cierto, no es cierto. Es una mentira que las refinerías nos hubieran salvado. Tan es así que nadie quiso invertir en refinerías. Por eso, la ganancia era rica, no significaba nada. No, pero se dejaron de hacer en 82 y se habían comprado ya los equipos, se tenían listos y ahí están en un tiradero
en Tula, ninguna referencia a tu mamá, pero ahí en Tula está destellos así preciosos de maquinaria de acero inoxidable que está en un basurero. Es inaudito lo que se dejó de hacer en México. Y además la petroquímica no es la refinación de gasolina, es la obtención de sustancias mucho más valiosas, que van desde la urea, que se utiliza en fertilizantes, y todas las bases para fabricar plásticos y demás. Y todo eso íbamos muy bien encaminados y simplemente se detuvo. ¿Nunca se ha preparado México para enfrentar los retos de tener grandes valores como el enequén, como el algodón, como el café y el petróleo? Es el colmo que todo se desperdició, y aquello de aprender a manejar la abundancia. Imaginemos aquella abundancia que se nos prometía con López Portillo. De López Portillo a aprender a administrar la abundancia, a Peña se nos acabó la abundancia, y en medio está Fox, que había unos precios espléndidos, más de $100 por barril. ¿Y en qué se fue todo ese dinero? ¿En dónde se chorreó? Lo robaron, se diluyó, se repartió entre los gobiernos estatales la última bonanza. Y además se les malacostumbró. Ahora están pide y pide dinero porque estaban acostumbrados a una aportación bárbara para cualquier cosa que se les ocurriera. Pues el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el aumento al precio de la gasolina es una medida de justicia social. A ver cómo nos tragamos otra frase. Pues los recursos destinados a los subsidios serán canalizados a apoyos sociales, lo que falta por ver. En la presentación para blindaje y protección de la economía familiar, advirtió que la producción petrolera se ha reducido considerablemente, lo que implica que la gallina de los huevos de oro se nos acabó. Había excedentes y se acabó. Hoy tenemos menos petróleo. Y como todo, como los partos a veces, las medidas son dolorosas, pero son buenas para México. Y nos va a permitir seguir transitando por la senda del desarrollo y crecimiento y bienestar para las familias mexicanas. ¿Habrá una sopa de letras posible de hacer con todo esto? Aquí lo que se imponen son las fanfarrias. Esto tan hermoso precisa fanfarrias, precisa cueros, pero cueros de los que se golpean, pues todos los, bueno, precisa de los que se golpean de esta manera. No, pues parece que al niño al que acaban de dar de nalgadas y que está llorando, le dice el papá, en este caso el presidente: si a mí me duele más que a ti, pero todo esto es para tu bien, para tu bien. Y el pobre niño nomás se soba la parte dolorida. Entonces vamos a ir hacia el progreso, y esto nos lo están diciendo desde cuándo y desde quiénes. No me odian, por favor. Pero tiene razón el presidente. El subsidio a la gasolina, pues claro, beneficia... A ver, no, espérate, antes de que sigas, después nos das la explicación. Tiene razón, porque hay un adagio que señala que si el capitán del barco se equivoca, sigue mandando, porque tiene en sus manos el timón.
tienes razón, el subsidio de la gasolina beneficia al más rico, al que tiene un coche de 8 cilindros, una camioneta y nada más la usa para llevar a los niños a la escuela, para pasear, y no el comerciante. A ese no lo beneficia, no al empresario, porque ese deduce. Pero otra vez el capitán no nos ha explicado con claridad. El capitán no ha apoyado a esas clases bajas, las abandonó. Porque mientras quiere quitar el subsidio, les da concesiones, les da carreteras, les da gasolinerías. Por otro lado está repartiendo. Ese es el problema. El capitán se equivoca y en lugar de volver a mandar pregunta, ¿y ustedes qué harían? Lo que le quita todo el valor. José López Hernández, de 52 años, en Gustavo Amadero. Qué negativo es Manelik. Dice que las refinerías no son negocio. ¿Y entonces por qué están en muchos países del mundo? Y la ganancia no son solo esos 50 centavos o lo que sea, sino la producción, los impuestos por exportarla e importarla, etcétera. Critica todo, pero no da opciones ni propuestas. La opción es importar la gasolina. Permítame. Y eso es lo que estamos haciendo, importar la gasolina a gente que sí es eficiente, que tiene toda la infraestructura y que lo está haciendo de manera, pues, mundial, porque fíjese que en Texas se refina no solo la gasolina que va a venir a México, sino que sale a muchos otros lugares, porque han logrado ese grado de experticia. En México, ahí está lo que dice Mario, compramos el equipo y lo dejamos tirado. Ni siquiera pensamos en rematarlo, ni siquiera pensamos en armarlo, aunque sea de mentirijas. En un país como ese tan corrupto, una refinería no funciona. La petroquímica no se explotó como debiera ser en México. De lo que decías hace rato, Mario, de la cantidad de productos que podrían obtenerse. Y había un proyecto y simplemente se suspendió tal cual, se frenó a partir de 82, 83. Y Pajaritos ahora es una ruina. Y era un lugar que causaba admiración en todo el mundo por la cantidad de productos derivados del petróleo que de ahí salían. Sí, era enorme la capacidad de producir petroquímica avanzada. Es que ni siquiera es negativismo, pero vamos al principio. Ni siquiera explotamos el petróleo. El petróleo del Golfo de México venían, acuérdense que lo explicaba Mejido, y lo chupaban con un popote que inyectaban de lado. Y nosotros no los dejábamos que los estadounidenses se lo robaran todo, porque ellos tenían una eficiencia para extraer el petróleo. Nos chuparon el Golfo de México. Fui yo hace tiempo a Coatzacoalcos y me llevaron cerca a un sitio arenoso en donde estaba semiderruido y semihundido un equipo fenomenal que era el que aquel Echeverría iba a ayudar a hacer para la cuenca para hacer un centro lechero, pero puras ruinas. Y luego dicen, y estos otros es petróleo que López Portillo iba a producir aquí, a generar, y vi yo todos los equipos gigantescos en la arena. Y me dijeron esto, no tiene por qué ser cierto, pero me dijo el guía, aquí los japoneses hicieron este centro productivo para el petróleo, pero se toparon con roca y ya no pudieron hacer nada. Con que esto era en Coatzacoalcos y son veracruzanos, contra los muy tarugos, hubieran echado un clavado y se hubieran dado cuenta de que hay roca, no hubieran tratado de hacer aquí este emporio que está en ruinas, por supuesto, porque nunca se llevó a cabo el proyecto y que está semihundido en las arenas. Nada más eso, un clavado que los japoneses, que ellos son los que iban a hacerlo, echan el clavado y se dan cuenta que abajo hay pura roca y no hubieran podido hacer nada y nada pudieron hacer. Esto me dijo el guía.